Ah, llega un momento en que te vas de la Junta Patriótica Cubana en no muy buenos términos, digamos. Sí, bueno, la historia es la siguiente. Yo voy a una reunión de la Junta porque me llama una persona y me dice que va a pasar, bueno, yo iba casi siempre, pero ese día no iba a ir, que iban a hacer unas declaraciones con respecto a las declaraciones que había hecho Gustavo Arcos Verne en una llamada al diálogo. Y entonces voy y Tony lee unas de las declaraciones que van a hacer. Y bueno, las declaraciones me parecieron bien y se aprobaron. Pero al día siguiente salieron unas declaraciones distintas en el periódico, en que se combatía lo que había dicho. Yo creo en la integridad de Tony Barona. Después él me explicó que él había hecho estas declaraciones, que las había dado al periódico, que después las había revisado y que la revisión no había llegado a tiempo. Yo creo en eso sinceramente, que él no nos engañó y que no lo hizo a propósito. Pero lo cierto es que las declaraciones de la Junta Patriótica en primera plana del diario eran unas declaraciones en contra de la llamada al diálogo y a la reconciliación nacional que había hecho Gustavo Arcos Verne. Yo no conocía a Gustavo Arcos Verne, eh, pero a mí no me parecía propicio combatir a una persona que estaba luchando dentro de Cuba. Y en ese respeto a la opinión ajena, en ese creencia en la posibilidad de los diálogos nacionales y de las soluciones pacíficas que me había inculcado mi padre, en ese conocimiento de la labor de los disidentes dentro de la Unión Soviética, a mí me parecía que no se podía combatir a Gustavo Arcos Verne. Entonces yo llamé a Tony Barona, nos citamos en Los Ranchos, trabajaba en el Fayú, le di una carta de 3 líneas de renuncia, él trató de convencerme, yo le dije que no, conversamos, almorzamos, nos dimos un abrazo, me fui llorando porque lo quería mucho. Fue una decisión difícil para mí. Yo no lo di a la prensa, pero la prensa se enteró y al día siguiente pues salió en la prensa. Tony y yo nos vimos un par de veces más. Las primeras 2 veces que nos vimos como que discutimos un poco, pero después su hermano murió y yo fui a la funeraria y me dio un abrazo muy fuerte y me dijo, tú sabes que yo te quiero mucho. Y yo le dije, yo a usted también. Y yo sé que era verdad. Eh, y a partir de entonces entré en la plataforma democrática cubana con Carlos Alberto Montaner y el Partido Liberal. Hicimos gestiones para una transición en Cuba, en un momento que parecía posible eso en el año 91. Ahí estuve un año, pero eso después no se hizo compatible con mi trabajo en la universidad. No veían bien que una persona que estaba en relaciones públicas en la universidad en ese momento, era mi trabajo, tuviera una relevancia política y me pidieron que dejara de hacerlo. Para mí fue muy doloroso porque para mí era muy importante hacer cosas por Cuba. Pero como la vida está llena de ironías, apenas, 3 años después, empecé a trabajar en el Instituto de Investigaciones Cubanas. Cuéntanos del Instituto de Investigaciones Cubanas. Mira, para mí fueron los años más... he trabajado desde que tengo 16 años hasta los 67. Posiblemente los años más felices fueron los que y más útiles, yo creo, los que trabajé allí y especialmente los que trabajé con Lisandro Pérez. Lisandro es un hombre muy inteligente y que quiere mucho a Cuba. Y yo me encontré un verdadero hermano que no teníamos que decirnos las cosas. A veces alguien estaba hablando y nos mirábamos y ya sabíamos que queríamos a esta persona hay que invitarla a la universidad, a esta persona hay que hacer esto. Me dejaba las iniciativas que yo tenía, siempre me decía que sí. Yo decía, pero un día te voy a proponer algo loco, a ver. Me dice, Uva, tú me traes las ideas y después tú las haces y las haces bien, ¿por qué te voy a decir que no? No fue un jefe, fue un colega. Y yo creo que después él se fue, vino Damián Fernández, y ya la relación mía con él no fue tan
tan buena, pero él hizo cosas buenas para el instituto. Después él se fue y los últimos años estuve sola y celebré los 20 años del CRI poco antes de irme, y vinieron para esa celebración personas como Jorge Domínguez, como Carmelo Mensalago, como Jorge Duani. Y en realidad cuando yo me puse a buscar en los archivos las cosas que habíamos hecho en esos 20 años, yo misma me quedé asombrada. Primero hicimos 8 conferencias de estudios cubanos y cubanoamericanos donde vinieron personas del mundo entero. Además de esas conferencias que empezaron en el 97, habíamos hecho una en el 95 sobre el centenario de Martí, que se publicó un libro. Hicimos otra en el 98, en que se hizo una y vinieron personas de la Universidad de Filipinas, de la Universidad de Puerto Rico, de España, de Estados Unidos, de todos los países involucrados en la guerra del 98. Invitamos a muchísimas personas, tanto de Cuba como del exilio. Grabamos entrevistas, hicimos por 6 años, editamos la revista Cuban Studies, tuvimos de profesor invitado a personas como Carmelo Mensalago. Le dimos, yo creo que le dimos que probamos que se podía hacer estudios cubanos en Miami de una forma seria, de una forma rigurosa. Tuvimos bastante controversia. La primera, por invitar a personas de Cuba. A mí, el ir conociendo académicos cubanos que vinieron al CRI me ayudó a acercarme a mi país, que yo llevaba mucho tiempo que no estaba allí, ya no tenía casi familia, ya casi no tenía contacto, ya no tenía correspondencia. Y me fui dando cuenta que estas personas podíamos haber tenido las mismas experiencias en algunos aspectos, pero al revés. O sea, habíamos podido vivir Bahía de Cochino desde 2 puntos de vista opuestos, o la crisis de octubre, o la guerra de Angola, o la de Vietnam, pero que habíamos leído a Martí, que habíamos leído a Luis Caballero, que habíamos leído libros del siglo XIX, que teníamos ciertas tradiciones, que nos habíamos casado, enamorado, desenamorado, que teníamos hijos, que teníamos padres mayores, que después se fueron enfermando, que se fueron muriendo, que teníamos amor por la literatura, que escribíamos, que queríamos publicar, que había dificultades allá, que había dificultades acá. Empecé a hacer amigos, verdaderos amigos, gente que se hospedaron en mi casa, con la que estuve madrugadas enteras tratando de entender a Cuba. Y fue ese acercamiento a través de esto, algunos académicos y otros escritores, como por ejemplo Mirta Yanes, que es una mujer que para mí es como una hermana, Nara Araujo, que ella murió, que había estudiado en el St. George, que siempre me pareció, porque era una mujer con una clase, que había llevado la vida que quizás yo hubiera llevado si me hubiera quedado en Cuba. Y fue este acercamiento a Cuba a través de ello que me llevó, además de otra historia que te voy a hacer, a decidir ir a Cuba. ¿No has temido en estos contactos, en tus viajes a Cuba, después de lo cual me vas a hablar ahora y demás, las manipulaciones posibles del régimen cubano? Mira, sí, pero yo creo que esto siempre es un camino de 2 vías. Puede haber un intento de manipulación del gobierno cubano, pero también cuando tú invitas a personas de Cuba, cuando van a la biblioteca de FIU o de la Universidad de Miami, cuando tienen acceso a todo lo que se publica, cuando pueden ir a una casita en Hialeah y ver las costumbres cubanas que incluso se han perdido en Cuba, cuando ven como los cubanos siguen amando Cuba, también ellos, cuando observan, como le sucedió a uno conmigo que estaba hospedado en mi casa, que es un profesor de sociología, las elecciones del año 2000, que no se sabía qué presidente había ganado,
Y él decía, pero yo voy al mercado y no se sabe qué presidente y no pasa nada. Digo, no, y no va a pasar nada. Y el 20 de enero va a haber un presidente y no va a pasar nada. Y ese hombre no podía creer aquello. O sea, entonces ellos observan el proceso electoral, observan el proceso democrático, observan el amor de los cubanos. ¿Quién manipula a quién? También yo creo que si uno piensa que lo que uno cree es correcto y hay verdad y hay honestidad, que uno también va a influir en el otro. El otro también va a ver una verdad que le ha sido vedada. O sea, yo creo que nosotros en el CRI influimos más en la manera de pensar de los cubanos que nos visitaron que ellos en nosotros. Cuba, me dice que ese acercamiento, ese conocimiento de estos académicos de Cuba que comenzaron a venir a las actividades de FIU, del Instituto de Estudios Cubanos, fue lo que te llevó de alguna manera a decidir que debías ir a Cuba. Bueno, en realidad no fue lo que me llevó a decidir. Lo que me llevó a decidir fue que en octubre del 96 llego un día a mi casa y tengo un recado de Pura del Prado. Octubre del 96. En octubre del 96, sí. Y tengo un recado de Pura del Prado. Y entonces la llamo enseguida. Hacía tiempo que no la hablábamos, tú sabes, la gran poeta santiaguera. Habíamos sido muy amigas y ella había estado mal y nos ponemos al día, hablamos de sus hijos, yo de los míos. Y yo iba a publicar o acababa de publicar un libro de poesía, Los Nombres del Amor. Y le digo, Pura, tengo este mes muy complicado hasta tal fecha, pero después de tal fecha, no sé, del 22, 23, voy a ir a verte y te voy a llevar este libro y que sé cuánto. 2 días después, Pura tiene una embolia y cae en coma. Ella había llamado para despedirse. En el funeral, su hijo René, a quien conozco desde niño, a quien quiero mucho, me dice que la va a llevar a enterrar a Cuba. Le pregunto que si su hermano va con él. Me dice que no, que su hermano lo va a pagar, pero que no quiere ir. Y me dice, ay, Uva, acompáñame. Entonces yo pienso que son esas cosas que se dicen en un momento dado, pero no le doy mucha importancia. Pero el día siguiente Renecito me llama y me lo vuelve a pedir ya en serio. Entonces yo estoy una noche sin dormir, pensando. Y hay una cosa que a mí me ayuda mucho a tomar decisiones, que es ponerme en la piel de la otra persona. Me digo, bueno, ¿y si yo fuera la muerta? ¿Y si hubiera pedido que me enterraran en Cuba y una de mis hijas me fuera a llevar? Yo no tendría una persona que me quisiera lo suficientemente para acompañar a mí en una cosa tan difícil. Y entonces eso es lo que me hace decidir. Voy a ver a Lisandro y se lo digo. Y Lisandro me dice, yo creo que tú estás loca. Si tú has decidido ir a Cuba, yo creo que tú debes regresar conmigo, con uno de tus colegas, con un familiar. Es una cosa que tiene mucho impacto. Regresar a Cuba con un cadáver, por decir en ceniza, con un muchacho que nunca iba a Cuba, no a La Habana, sino a Santiago. Yo creo que es una locura. Vuélvelo a pensar. Otra noche sin dormir. Entonces el cadáver de Cuba, de Pura congelado en una funeraria aquí en Miami, Renecito en las Carolinas donde vivía llamándome todas las noches. Vuelvo y le digo, sí, yo lo he pensado y yo quiero acompañar a este muchacho a enterrar a su madre. Entonces él llama a una persona de La Habana que era la que nos ayudaba con las visas de los profesores, qué sé yo. Me piden que mande ciertos datos, la fecha que salí, mi nombre completo, una serie de cosas muy básicas, y el número del pasaporte, la copia del pasaporte, qué sé yo. Mando las cosas y a esperar. Mira, mi madre vivía, no se lo dije, es mi madre. Lo único que hice fue, no eran todavía cámaras digitales, comprar 10 rollos de fotografía. No dormía por las noches, tenía pánico. Sentía que me caía como en un hueco, eso me pasa a mí, hace tiempo no me pasa cuando estoy muy nerviosa. Veía las caras de los primos míos que se quedaron en Cuba cuando eran niños y después como si la computadora los fuera envejeciendo así. Bueno, fueron unos días de mucha angustia. Y ya cuando René se iba un martes y es viernes, le digo a Lisandro, tengo que saber, porque yo voy a ir el martes, ya tengo que saber. Y entonces él llama a La Habana y le dicen que me han negado la visa, porque yo no soy familiar de sangre de la persona que ha muerto.
Pero después viene una persona y me dice, una persona que visita la universidad y que me trae un recado, que no es solo por eso, que no es principalmente por eso, que no les gusta lo que yo escribo en Diario Las Américas, que no les gusta, eran 3 cosas, que no les gustaba mi amistad con Carlos Alberto Montaner, lo que escribía, y que hablaba por Radio Martí. Entonces yo le dije, bueno, mira, Fidel Castro es mayor que yo, y yo siempre he pensado que se va a morir antes que yo. Si no puedo regresar a Cuba, pues no regresaré. Pero yo no, ni voy a dejar de escribir, ni voy a negar de mis amistades, ni voy a dejar de hablar en Radio Martí. Y yo creo que hacen muy mal, porque yo creo que a ustedes les conviene que personas como yo vaya, porque yo no quiero que a ti, le digo a esta persona que trabaja en la universidad, te pase lo que a mi padre y te quiten tu puesto en la universidad. Yo quiero una Cuba en que tú quepas y yo también. Así que yo creo que a ustedes les convendría que yo fuera, pero yo no voy a hacer ninguna concesión para que me dejen ir. Pasaron 3 años, hasta el 99, y cada vez que venían cubanos de la isla, venían a mi casa, y veían mis cuadros y mis libros, y hablaban conmigo, y yo los atendía y decía, pero ¿por qué tú no vas a Cuba? Y digo, porque no me dejas. Pero ¿cómo es posible? Y yo te voy a invitar. Se trababa la cosa. Hasta que un amigo mío, que quiero mucho y me quiere mucho, vino una nueva directora para el centro con que nosotros lidiábamos, que entonces se llamaba el Centro de Estudios de Alternativas Políticas, y claro, lo tuvieron que cambiar porque aquello era una risa y una burla, y se llama ahora el Centro de Estudios de Migraciones Internacionales. Hubo una nueva directora y ella no sabía muy bien cómo funcionaba la cosa, y le dijo, mira, tenemos que solucionar este problema. Ese año Lisandro incluso estuvo de sabático y estuve directora, yo firmaba las cartas de invitación. Esta persona nos invita, nos atiende, se le ha negado el permiso y no hay razón, y que sé cuándo. Entonces ellos lograron ver mi expediente en el MINREX, y desde que yo me fui de Cuba, cuando tenía 15 años, pocos días después, cuando Carlos se fue, había un cuño en mi expediente que decía prohibida entrada al país, desde los 15 años. Entonces la gente veía eso y nadie se atrevía, pero ellos se atrevieron a pedir que me quitaran esa prohibición. Y entonces por fin, en febrero del 99, 40 años casi después de haberme ido, regresé con mi hermana, y después he ido bastantes veces. Mira, Julio, yo respeto a todo el mundo que no quiera ir, porque yo no quise ir por muchos años, y porque además entiendo muy bien el que va por razones de familia, y siempre lo he entendido, aun cuando yo no iba. El que tiene una madre, un hijo, eso lo entiendo perfectamente. Como te he hablado anteriormente, cuando nadie hablaba de los derechos humanos, yo hablé por los derechos humanos. Cuando nadie hablaba de los disidentes, yo luché por los disidentes. Cuando a Gustavo Arco Bernes le dijeron traidor, yo lo defendí. A mí me parece importante que siga habiendo gente que hable y que defienda los derechos humanos, y que defienda a los disidentes, y que denuncie las atrocidades. Yo hice todo eso, y ahora yo siento que mi labor es tratar de tender puentes para una era postcastrista, y que esa labor se tiene que empezar ya, se empezó ya, que esa transición ha ido empezando ya, y que las cosas que yo he hecho ayudan a esa transición, que no es solo una transición de cambio de gobierno, sino es una transición en la mentalidad de los cubanos de aquí y de allá. ¿Cómo te has sentido en ese momento en que estás en Cuba? ¿Has percibido alguna vez, qué sé yo, algún tipo de vigilancia, algún intento de convencerte de la realidad revolucionaria, por llamarla de alguna manera? Intento de convencerme de la realidad revolucionaria, ninguno. Primero, yo creo que las personas con que yo más contacto tengo son colegas que me conocen hace años, que hemos discutido mucho, que saben lo que yo pienso y que saben que yo no soy fácil de convencer. Lo que sí, por ejemplo, muchas veces me regañaban, ya no hablo por Radio Martí porque no me quitaron el programa, no porque fuera mi decisión, me regañaban por alguna cosa que yo hubiera dicho en Radio Martí. Digo así, me regañaban. Y ya esta pobre mujer que le pedían que hiciera esto ya no sabía cómo lidiar conmigo, porque le pedían que lo hacía y lo tenía que hacer, pero ya
Entonces una vez yo le decía, pero a ver, a ti. Entonces ella me decía, mira, Uva, yo creo que a lo mejor te están editando, a lo mejor te están manipulando y no ponen todo lo que tú dices. Y yo le decía, pero a ti te dieron los programas grabados o te los dieron transcritos. Y me decía, no transcritos. Y digo, a lo mejor la que te está manipulando es a ti. Yo le decía, mira, vamos a hacer una cosa. Tú diles que te graben 10 programas. Y entonces tú y yo nos sentamos y los oímos. Y entonces después hablamos. Pero que tú me saques una frase de una cosa que a ti te transcribieron, que a lo mejor te la han manipulado. Eso no es serio. Además, yo vivo en Estados Unidos, ustedes van a Estados Unidos y yo no les pregunto lo que dicen en la mesa redonda y los Estados Unidos no es su país. Entonces yo aquí sé lo que tengo que hacer. Yo no voy a dejar que ustedes queden mal. Yo sé cómo yo me tengo que comportar. Pero ustedes no van a decir lo que voy a hacer en Estados Unidos. Y el día que no pueda venir, porque lo que yo diga en Estados Unidos a ustedes les molesta, pues no vengo. Pero no traten más de manipularme porque no lo van a lograr. Entonces no, en realidad querer convencerme no. Una vez que llevé estudiantes, hubo 2 o 3 cosas que guías que no eran guías que estuvieran allí como parte de las clases a mis estudiantes, sino que estaban, por ejemplo, en la maqueta de La Habana, y que está muy, muy claro que La Habana se construyó principalmente durante la República, y está en un color, en otro color está lo que se hizo en la colonia, y en otro color lo que se hizo en la Revolución, que no es nada, es a la mar, que es un espanto, ¿no? Entonces el guía empezó a decir cosas con fechas equivocadas sobre la intervención americana y los años que estuvieron los americanos, y yo que estaba con mis estudiantes, le dije, mire, usted perdona, pero no es así, fue así, así. Me dijo, sí, me equivoqué, pero vaya, no fue una cosa, era un dato equivocado, pero no era de la historia, no era un intento de convencer de nada. Una vez, donde sí me sentí vigilada fue cuando fui a Oriente, que fui a la iglesia de Santa Teresita y le llevé un dinero al padre José Conrado y oí misa allí, emocioné mucho, y le tiraron piedras a la iglesia. Y sí sé, por un colega que me acompañó en ese viaje, que después fueron a darle un informe al rector de la universidad. Y además fue muy raro porque yo iba a dar unas conferencias en Santiago y de pronto se suspendieron y no hubo conferencia y no apareció nadie, y todo ese viaje fue muy, muy raro. Pero bueno, tuvo para mí sus dividendos porque visité la tumba de Pura del Prado. La encontré porque no está como Pura del Prado, está como Esther Pedraza. Su nombre, Esther, que ella era Pura Esther o Esther Pura, algo así, y Pedraza, que era el nombre del marido, de su esposo. de su esposo. Sí, así que sí. era imposible. Pero como yo sabía las fechas, fueron muy amables. Vi también la tumba de mis bisabuelos, que me consiguieron. Vi las calles que aparecen en los cuentos de mi abuelo, el cuento de la quinina, y lo pude encontrar por un amigo que yo le dije lo que buscaba antes de irme, que es santiaguero, el poeta César López, que lo quiero mucho y es un gran poeta. Y esas calles han cambiado de nombre. Entonces me dijo, no, esta calle que tú buscas se llama ahora así, esta calle se llama ahora así, y están aquí, qué sé yo. Entonces pude ver las calles que menciona mi abuelo en sus cuentos, por donde él creció y jugó. O sea, y ver la tumba de Martí, o sea, que tuvo sus cosas positivas ir a Santiago de Cuba. Y además por el camino, paré por Trinidad, paré en Camagüey, pero las conferencias nunca se dieron y allí sí me sentí vigilada. Cuando fuimos al cementerio, un carro que se parqueó detrás del nuestro, fue un viaje tenso, pero en La Habana nunca he sentido eso y nunca he sentido un intento de manipulación, y he sentido mucho amor de muchos amigos que tengo en Cuba, que quiero, y familiares con los que me he reencontrado. ¿Nunca has tenido contacto, nunca se te ha acercado un personaje político, por llamarlo de alguna manera, del gobierno cubano? Oh, sí, hay uno que es bastante detestable, con el que he discutido mucho, pero yo hay unas cosas que yo pienso, y bueno, es así. Uva, ha habido siempre en el exilio, aún dentro de Cuba, y la hay todavía, creo que va a ser hasta el último día, ¿no?, una polémica permanente en cuanto a cuál es la mejor estrategia, la más patriótica o la más correcta para enfocar el caso cubano, para buscarle una solución. Y cualquier escéptico puede decir, bueno, han fracasado todas, ninguna ha dado resultado y han pasado más de medio siglo. ¿Cómo ves tú la salida de Cuba de este atolladero?
Mira, primero quiero decirte que lamentablemente el tiempo de la historia no es el tiempo humano. Y aunque 50 y pico de años es mucho tiempo, nosotros decimos los moros tuvieran 800 años en España y lo decimos sin coger aire. Pero claro, imagínate tú cuántas generaciones. Yo no creo que hay que ninguna estrategia es mala, ni combato a nadie que trate de hacer nada. Y por eso me molesta mucho cuando la gente se combate unos a otros, porque yo creo que las estrategias se complementan. Yo creo que lo que pueden hacer las personas que denuncian los abusos de los derechos humanos en Cuba no contradice que el que ayude invitando a personas de Cuba ayude a que ellos vean otra realidad, que vean que el exilio no es una mafia, que vean lo que se publica aquí, que vean el amor de los cubanos por Cuba, y eso también ayuda a que ellos tengan otra visión de los que nos fuimos. O sea, yo no creo que son, o el que yo vaya a Cuba, como fui recientemente, y tuve la oportunidad, invitada por la iglesia. Es curioso porque a mí me ha combatido mucho por ir a Cuba, y todas las veces que doy conferencia, yo lo que hago es hablar sobre la diáspora. O sea, yo he hecho conferencias sobre las mujeres cubanas en el exilio, y cuando me anunciaron que yo iba a hablar sobre las mujeres cubanas en el exterior, cuando tomé la palabra y di las gracias, yo dije, yo voy a hablar sobre las mujeres cubanas en el exilio, porque no hay que tenerle miedo a las palabras. Y estas mujeres se fueron por Cuba por razones políticas, ya fueran propias de sus padres, de sus hijos. Yo recientemente, invitada por la iglesia, hice una ponencia que está en mi blog sobre la diáspora desde diversos puntos de vista, y hice también una presentación de PowerPoint con fotografías de cubanos y música de fondo, y en realidad había gente en la audiencia llorando, porque ya todo el mundo tiene un pariente fuera. Ya los que nos fuimos, no, aunque nos hayan dicho gusanos y todas las cosas que nos hayan dicho, muchos han regresado con otros han venido de visita y los han visto. Entonces yo creo que hay muchas heridas que sanar, muchas cosas que hablar. Además, Julio, si Cuba es mi país, y lo es, esa historia, por muy horrible que sea, es mi historia, porque es la historia de Cuba. Yo no puedo escoger la parte de la historia que me guste. Yo he asumido la historia de Cuba, de este horrible fin del siglo XX y principio, como mi historia. Igual que los cubanos de la isla tienen que asumir la historia de la diáspora como la historia de Cuba. Ahora, en ese proceso, Uva, has mencionado esto tú misma ya, te han dicho desde ingenua hasta comunista. Sí, sí. ¿Cómo se siente uno cuando recibe ese tipo de ataque? Mira, te voy a decir, hay veces que uno se siente enojado, hay veces que uno se siente triste, hay veces que uno se siente solo, pero cada día, con los años, como primero me molesta menos porque mi madre ya no vive, y a mi madre le afectaba mucho y le dolía mucho, y entonces por lo menos no tengo el sufrimiento de verla a ella sufrir, así que eso alivia que no me importa tanto. Con los años uno se hace más paciente y hay muchas cosas que no contesto porque no valen la pena perder tiempo en tonterías. La mayoría de las cosas no las contesto. Y segundo, como cuando ya puedo ver mi vida en perspectiva y puedo ver lo que me atacaron por hablar de derechos humanos, y que ahora todo el mundo hablaba de derechos humanos, cuando recuerdo lo que me atacaron por hablar de los disidentes en el año 78, y ahora todo el mundo abraza a los disidentes, entonces digo, bueno, si tuve razón en todas estas cosas, que me adelanté al tiempo, y cuando vi que combatieron a mi padre por buscar una solución política, y qué distinto hubiera sido si lo hubieran escuchado, entonces pienso que bueno, tú sabes. Vivimos en un mundo de etiquetas y no se puede huir de ellas, lamentablemente a veces, ¿no? ¿Cómo defines tu ideología política, si podemos hablar de eso? ¿Socialdemócrata, demócrata cristiana, liberal? ¿Dónde te ubicas? Yo me imagino que es socialdemócrata.
porque es que todas esas palabras habrá que empezar por definirlas, Claro, ¿no? claro. El liberalismo, por ejemplo, tiene una connotación en Estados Unidos muy distinta al liberalismo del siglo XIX. En ese sentido, yo siempre pensaba que yo era liberal, porque yo veo el liberalismo del siglo XIX, que contempla pues, la división de poderes, que son las bases sobre las que está fundado este país, ¿no? Pero también ese liberalismo contempla un exceso de individualismo y yo creo que los estados necesitan ofrecer a los ciudadanos un mínimo de red social de protección. Así que no puedo creer en un individualismo o en una ley del mercado absoluto, ¿no? Yo creo que yo soy liberal en cuanto a las cosas de la vida, que lo puedo, porque así era mi madre y así me criaron, o sea, una familia que siempre aceptó a los homosexuales, que amparó a mujeres que tuvieron hijas solteras en Cuba, que me enseñaron a no juzgar, así que yo en el orden humano puedo entender todas las flaquezas humanas y en el orden político, pues me imagino que lo que más le huyo son a los extremos, Claro. tanto, porque creo que se tocan y no creo, y lo que más defiendo es la libertad y la dignidad de la persona humana. ¿Qué haces en el presente, Hugo, después de...? Bueno, me acabo de jubilar hace un año, mantengo mi blog, hago de abuela, he viajado, estuve con un proyecto de la universidad que me llevó a viajar a varios lugares el año pasado. Fue un año, también ha sido un año difícil porque he tenido una operación del hombro y tengo mucha terapia ahora. Y tengo 2 libros en perspectiva que ya me he comprometido conmigo misma en septiembre a empezar a escribir todos los días. Este año ha sido un poco el ajuste, tuve a mi nieto mayor viviendo conmigo, eso fue un ajuste. O sea que, y también después de tantos años trabajando, pues había que dedicarle un poco de tiempo al ocio. Me ha costado trabajo porque yo estoy muy acostumbrada a trabajar y eso de... ¿Cómo ves el futuro? Trato de verlo con optimismo. Yo tengo fe en el ser humano, tengo fe, hay muchos problemas económicos en Estados Unidos, hay problemas sociales, Cuba está en un momento difícil, pero yo mantengo la fe en la capacidad del ser humano de redimirse, de cambiar, de transformar. Hemos tenido una gran revolución que yo creo que ha sido la más importante después de la revolución de los enciclopedistas, los americanos y los franceses, que ha sido la revolución tecnológica. Y en los tiempos de revoluciones las aguas van revueltas. Y esa revolución ha tenido cosas muy buenas, ha hecho el mundo menos ancho y ajeno, ha ayudado en la primavera árabe, nos ha hecho reencontrarnos con amigos de escuela, pero también nos ha hecho más insensible a la comunicación humana, nos ha hecho más solitarios. Entonces las revoluciones, y la revolución tecnológica es una revolución. Siempre crean momentos, confusiones y se llevan cosas buenas y traen cosas buenas. Es un momento de cambio en el mundo, pero yo tengo esperanza de que yo voy a ver una Cuba mejor. En esa lista que ya vamos haciendo cuando avanzan los años, a las cosas que aspiro antes de morir, es a ver a mis nietos terminar sus universidades y si puedo verlos casados y que me hagan bisabuela, a escribir algunos libros más, a ir a Baracoa y a Italia, que nunca he ido, y a ver un mundo más humano y una Cuba libre, digna, solidaria, donde sanen las heridas de tanto dolor. ¿Qué es lo más importante que se le puede decir a los cubanos de ahora, que somos los llamados
las distintas generaciones que vivimos en este momento, a llegar a esa Cuba que tú quieres? Que se amen unos a los otros, que se respeten, que no pierdan tiempo en divisiones inútiles, que sean íntegros en sus principios. Hay veces en la vida que hay que hacer compromiso. No le estoy pidiendo a nadie que se inmole innecesariamente, pero hay maneras de mantener la dignidad aún en las situaciones más difíciles. Y yo creo que si nos unimos como pueblo, buscamos las cosas que nos unen y no las que nos dividen, no perdemos tiempo en trivialidades inútiles, sino en las cosas importantes de la vida. Si aprendemos a perdonar, no a olvidar, pero a perdonar, no a que no haya justicia, pero no a tomarla en nuestras manos. Y yo creo que lo más importante que tiene que pasar en Cuba es que se tiene que invertir la ecuación y los cubanos tienen que entender, primero que nada es gratis en el mundo, que el Estado no te regala nada, que es fruto de tu trabajo, que el trabajo ennoblece y que la labor del ciudadano es vigilar al Estado y no el Estado vigilar al ciudadano. Cuando esa ecuación se pueda invertir y los cubanos entiendan que el Estado trabaja para el ciudadano, no el ciudadano para el Estado, entonces habremos llegado a esa Cuba que yo sueño. ¿Se nos queda algo? Darte las gracias, darte las gracias a la Universidad de Miami, que es mi alma mater, y decirte que si me tuviera que decir un solo deseo para la Cuba futura, lo repito muy a menudo, es que nunca más un cubano tenga que vivir desterrado, porque el destierro es un castigo muy doloroso, no importa todo lo que tú acumules de otro tipo de cosas, es un vacío muy grande en el alma y no se lo deseo a nadie, pero además porque querría decir que habríamos los cubanos aprendido a convivir. Y eso es lo que Cuba necesita, la convivencia. Gracias, Uva. Gracias, Julio.